Pronto. Y aquí estamos nos, estamos para presentar más un webinar, de esta vez destinado a nuestros clientes y amigos que hablan español. Entonces este es un webinar especial y primero quería dar un gran saludo a todos los que nos están prestigiando ahora con su inscripción, y son varios países que están presentes aquí. Aquí nuestros hermanos de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay y los dueños de casa, Brasil. Entonces tenemos aquí una platea bastante noble y nos vamos a dirigir a todos ustedes con el mejor de los españoles. Vamos a ver si después de tantos años aquí en Brasil, si mi español por lo menos da para el gasto. Más un webinar que está también llamando la atención. Si estamos colocando el tema es porque ya algunas personas se manifestaron, manifestaron su interés en que sea tratado el asunto. El asunto de nuestro webinar hoy es cómo los instrumentos digitales aumentan la productividad. Entonces se habla mucho de productividad, competitividad, y se habla mucho de mejoría de la calidad. Tres palabras muy importantes en la época actual. Tenemos aquí una parte de nuestro equipo que se encarga del chat. Entonces ustedes pueden hacer sus preguntas. Tengo una equipo también que está respondiendo esas preguntas y nos comprometemos. Todas las preguntas tendrán su respuesta. Es posible que alguna quede para después, pero todo va a ser tratado. Para aquellos que pueden asistir hasta el final, mi tutorio ofrece un certificado de participación. Los certificados de participación en eventos Mi Tutorio tienen un valor bastante interesante para estudiantes, vale horas de estudio, para los currículums también, es bastante importante, pero Mi Tutorio también se compromete a dejar el tema grabado también en su sitio. Entonces todos los temas que ya se presentaron y este también ahora van a estar siempre grabados para la finalidad de quien desee ver de nuevo o quien no pudo puede ver. ¿Okay? Bueno, dicho eso, vamos a entrar en nuestro asunto. ¿Cómo los instrumentos digitales aumentan la productividad? Primero, vamos a tratar aquí de 6 partes pequeñas que están juntas para conceptualizar la parte fundamental. ¿Okay? Vamos a hablar ahí del panorama actual de la metodología, después la nueva industria. ¿Okay? Ustedes ven entonces que la metodología tiene su panorama actual, la nueva industria también, y después vamos a entrar ya en el asunto un poco más de los instrumentos, que es primero haciendo un comparativo entre instrumentos analógicos e instrumentos digitales. Después vamos a ver instrumentos digitales y salida de datos. O sea, ya se sale de los instrumentos analógicos, entra en los digitales, y la importancia de que esos datos puedan ir a algún sistema que trate esos datos y nos dé condiciones de administrar, gerenciar y tomar grandes decisiones sobre procesos de trabajo. Para eso tenemos los digitales y tecnologías que son muy importantes, como la tecnología absoluta y la tecnología llamada Coulomb Proof.
Esas dos tecnologías son actualmente importantes y por eso es que las consideramos aquí. Existen otras tecnologías también más, esas dos son importantísimas. Después vamos a ver el gerenciamiento de datos, y el alcance que tiene esa parte de gerenciar datos en la época actual. Vamos entonces al primer trabajo. La nueva industria. El vertiginoso desarrollo de la tecnología de la información y comunicación, TIC, está revolucionando la manufactura. Es conocido ya de todo el mundo, que cuando se inventó el primer micrómetro, después vino el calibre o calibrador, aquí en Brasil el paquímetro, después los relojes comparadores, en fin, eran todos instrumentos analógicos y resolvían todo el problema. Pero en los días actuales necesitamos conocer bastante esos desarrollos en la parte digital. La nueva industria combinará, yo diría ya está combinando, la nueva industria ya está actuando de esa manera, combinará procesos digitales con máquinas conectadas, máquinas capaces de interactuar con otras máquinas y todavía tomar decisiones. Eso creo que los más jóvenes ya están bastante familiarizados con eso, máquinas tomando decisiones. Importante también es tratar sobre procesos flexibles, seguros y con alta eficiencia. ¿Qué son procesos flexibles? Procesos que los puedo alterar. En cuanto están transcurriendo esos procesos, puedo entrar y modificar, en fin, dar otro rumbo. Y eso con alta eficiencia. Máquinas capaces de comunicarse. O sea, máquinas que, como ya colocamos en el primer ítem, máquinas que están conectadas, máquinas que aprenden a aprender. O sea, yo puedo enseñar a una máquina a que haga determinado trabajo. O sea, ya es más conocida. Y esas máquinas pueden también tomar decisiones autónomas. No es ningún secreto, porque si uno usa un edificio, un elevador, vamos a ver que si apretamos determinado botón para ir a determinado piso, el sistema decide si él va a ir hasta el final y después va a venir parando, o si va a aprovechar que va en algún trayecto, o puede ser reprogramado también. Eso que nos llamamos de proceso flexible, que en metrología es muy importante, muy importante. En esa nueva industria, la visibilidad de los procesos en tiempo real es algo realmente muy importante. La conectividad y la capacidad analítica son cuestiones clave. Eso se puede decir que es de los tiempos más modernos, tiempos más modernos, y eso, para comenzar, creo que dejando claro eso, ya estamos preparando el terreno para entrar en los asuntos de cómo esos instrumentos contribuyen para el aumento de la productividad. El panorama actual de la metrología en el control de procesos es el siguiente. Mediciones detalladas, como esa foto que está mostrando en la parte de abajo, o sea, una medición individual, una medición que se está haciendo fuera de cualquier programación. Quiero ver si esa pieza tiene la medida tal, y paro por ahí. Mediciones con poca o ninguna integración de datos. Ese es el problema actual de la metrología en el control de procesos. Existe también poca utilización de los datos medidos, apenas para concluir si el proceso está bueno o está mal, si la medida está bien o está mal. Entonces es un panorama también para que
lo llevemos en cuenta para entrar mejor en el asunto. Este ítem ya prepara, para construir encima de toda esta base un gran edificio ahí de conocimiento. Entonces tenemos ahí un test de desempeño, midiendo con un calibre analógico y un calibre digital, digital electrónico. Esa es una estación de trabajo que tenemos, que la llevamos siempre a las ferias, ferias de la mecánica, ferias de la industria de máquinas, en fin, para mostrar una cierta realidad. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí en la imagen, tenemos aquí un calibre pie del rey, un calibre pie del rey analógico, que amplía la lectura por escala y nonio o vernier. Entonces el proceso de lectura de este instrumento es, con esta parte móvil, el cursor, vamos a tener aquí el 0, que cuando las puntas estas están cerradas, tocando una en la otra, está marcando 0. Ahí después verificamos que tiene aquí cierta cantidad a la izquierda de milímetros enteros, y después que esa línea del 0 está entre uno y otro trazo de esa escala. Y vamos a ver entonces cuál trazo del nonio o vernier coincide con un trazo de la escala. Esa va a ser la lectura exacta en un instrumento analógico, vernier. Entonces fueron medidas 50 piezas. Entonces la amplitud del desvío de esa medida fue de 37 centésimos. Y la media del tiempo usado para completar esas mediciones, un sistema que iba contabilizando, fueron 22,3 segundos. En un instrumento digital, la amplitud del desvío fue de 8 centésimos y la media del tiempo usado fue de 7 segundos y medio. Podemos concluir aquí que la medición con el calibre digital resultó más de 4 veces exacta, o sea, fue 4 veces más exacta, al mismo tiempo que resultó casi 3 veces más rápida, proporcionando así mayor productividad y confiabilidad al proceso. Entonces ya con este comparativo ya podemos ir dejando claro que los dos instrumentos tienen el mismo sistema de ampliación, o sea, una escala y un cursor. El sistema analógico entonces es por graduación, graduación de trazos, y el otro tiene un sistema digital electrónico que permite que él tenga una resolución menor, 1 centésimo. Y el instrumento analógico, el calibre analógico, o es 5 centésimos, como es en la foto, o sea, tiene 1 milímetro en la escala y 20 trazos en el nonio, lo que da 5 centésimos. Puede ser también 2 centésimos. El digital electrónico tiene 1 centésimo de resolución, entonces es un instrumento más exacto. Ustedes pueden ver ahí ya, ir sintiendo que la parte de productividad está ya un poco más en los instrumentos digitales. Ustedes ven también que los posicionamientos, los trazos, en fin, el valor que se da a cada uno, es un cuidado que el metrologista, el técnico de medición, tiene que tener como cuidado. En los instrumentos solamente ver los números. Entonces, por ahí ya tenemos alguna idea. Un ítem importante también en esta conceptuación es la salida de datos para gerenciarlos. Son instrumentos digitales con salida de datos para procesamiento externo, o sea, a través de
planillas Excel, mini procesadores estadísticos, software, etc. Ahí nos vamos a tener entonces que esa salida de datos del instrumento, naturalmente digital, ¿okay? Se da por sistemas con cable, como por ejemplo estos que están aquí en la parte inferior izquierda, que instrumentos conectados, en este caso aquí a una estación data logger, que va entonces a un computador, en el cual tengo o una planilla Excel o puedo tener un software también, procesar esos datos por software. Y tenemos aquí de esta otra parte aquí sistemas de salida sin cable. Vamos a ver después con más detalle que estos datos pueden salir de forma remota, o sea, a distancia, ¿okay? Y para después tener un proceso con ellos. En esta parte aquí de instrumentos digitales es importante, es muy importante verificar ahora cuáles son esas principales tecnologías aplicadas. Porque si estamos hablando de productividad, es importante conocer cuál que es el desarrollo de tecnologías que contribuyen efectivamente para esa productividad. Aumentar la calidad de los resultados, la rapidez y la seguridad también en esos datos. Entonces tenemos aquí, una de las tecnologías se llama Absolute, una tecnología patenteada por la Mitutoyo, la patente Mitutoyo, y se da en calibres, micrómetros, relojes comparadores digitales, después vamos a ver otras características. ¿Okay? Y en estos mismos instrumentos también una otra tecnología llamada Coolant Proofing. Vamos a familiarizar aquí con unos símbolos, IP, International Protection, y después tiene aquí un par de números. Esa es una tecnología internacional, existe toda una normalización y consiste simplemente en que el instrumento tenga un sistema de hermetismo, o sea, un sistema que elimine o reduzca al máximo, por eso que están los grados, ¿okay? La penetración de polvo, humedad, agua, que el instrumento inclusive pueda trabajar en ambientes como está mostrando aquí con ese calibre, ¿okay? Con una serie de líquidos, líquidos refrigerantes, en fin, y el instrumento no va a ser afectado. Eso entonces lo vamos a ver con un poco más de detalle ahora. Vamos a ver aquí en esos instrumentos digitales el método de lectura usando las escalas llamadas de incrementales, o sea, incrementos que se van sumando. Entonces tenemos aquí las escalas que no poseen el sistema absoluto, o sea, este es el sistema normal, suman valores a partir del punto de origen. Así cada punto de la escala se suma al anterior, y ese método puede originar errores. Aquí tenemos una animación para eso. Ahí el cursor en el instrumento, ¿okay? Y ahí tenemos sentado de un centésimo, cada punto vale un centésimo, que ese instrumento cursor detecta, y tenemos ahí entonces 0,12 milímetros. Aquí en el otro tenemos ahí la misma situación, solo que hubieron dos puntos con tal vez suciedad, partículas, partículas de polvo, en fin, partículas indeseables. Y ahí la medida que el instrumento entregaría sería 0,10, o sea, se perdieron 2 centésimos. Entonces, ese era uno de los problemas. Ahora, vamos a ver aquí el sistema absoluto. En este sistema, tenemos que las escalas que poseen el sistema absoluto crean valores a partir del punto de origen. Así, cada punto de la escala posee un señal diferente, el cual es interpretado por el instrumento, evitando errores.
Entonces cada una de esas marcas, ¿no?, tiene su punto ya definido, ¿no? No se está sumando a los anteriores, no. El punto, tal punto vale eso, ¿no? Entonces tenemos aquí la misma situación, ¿no? Y tenemos aquí el cursor, ahí, 1, 2, 3, ya no es todo 1, ¿no? ¿Okay? Entonces el último fue la posición 0,12, 12 centésimos. Entonces el instrumento entregó el resultado, ¿no?, 12. Ahora, el instrumento de abajo también tuvo 2 puntos, ¿no?, que podían dar falla. Mas como él está leyendo la posición, ¿no?, ya completa de cada una de las puntas, entonces dio los mismos 12 centésimos. ¿Okay? Entonces es un sistema en ese sentido más exacto, ¿tá? Entonces uno suma y el otro va y pela por el valor de las partes, ¿no? Esa es una parte importante de ese sistema absoluto. Un punto importante de este sistema absoluto también es el punto de origen, ¿no?, que se mantiene, ¿okay?, mismo después que el instrumento fue desconectado, ¿no? Entonces la parte de encima, ¿no?, el sistema absoluto, el instrumento fue colocado en el 0, ¿no?, las puntas fueron debidamente limpias, en fin, todo que cualquier buen metrologista hace, ¿no?, de ver el instrumento si está perfectamente limpio, ¿no?, el deslocamiento, o sea, la movimentación de las partes está también armónica, en fin. Y vamos a ver que el instrumento fue abierto, ¿no?, en la medida 16,78, ¿no?, 16 milímetros 78 centésimos. Y el sistema incremental, ¿no?, que no tiene el sistema absoluto, lo mismo, las puntas se cerraron, el instrumento fue colocado en 0 y fue abierto hasta la posición 16,78. Ahora tenemos aquí que ambos instrumentos, ¿no?, fueron desconectados, ¿okay?, fueron apagados. El sistema absoluto está apagado, el sistema incremental está apagado. Abrimos el instrumento nuevamente, ¿no? A veces de solamente tocar el instrumento él ya comienza, el sistema absoluto, ¿no?, así. Y el sistema incremental, con esas puntas abiertas en la medida de 16,78, está marcando 0. Ya el absoluto está marcando el valor correcto de la abertura. O sea, el sistema absoluto, ¿no?, permite que coloquemos el 0, ¿no?, del instrumento y él va a permanecer siempre disponible, siempre. Ese 0, si no trocamos, si no cambiamos la batería, ¿no?, ese 0 puede durar 3 años y medio, porque ahora la vida útil de la batería es 3 años y medio o 20.000 horas. Bastante diferente eso, ¿no? ¿Tá? Eso entonces con los instrumentos que tienen el sistema absoluto, en este caso aquí los calibres, ¿no?, los calibradores, ¿okay?, que tienen absoluto, tienen esa durabilidad, ¿no?, 3 años y medio o 20.000 horas. Claro, yo puedo en cualquier momento cambiar la batería, en fin, o colocar nuevamente el 0 absoluto, ¿eh? Mas esa economía de tiempo está ahí, disponible, ¿eh? En el otro no. Entonces, si volvemos a colocar las puntas en contacto, ¿eh?, el sistema absoluto entonces va a volver al mismo 0 que él tiene, ¿okay? Y el sistema incremental no. El sistema incremental si lo colocamos, con las puntas en contacto nuevamente, ¿okay?, va a marcar la medida 16,78 negativa. O sea, vamos a tener que cerrar el instrumento, colocarlo en el punto 0. Es un tiempo que si nos estamos a cada momento haciendo nuevas mediciones, es un tiempo considerable, ¿eh? Resumiendo entonces, la tecnología absoluta tiene, entre otros, ¿no?, los siguientes beneficios. Es libre de errores de conteo, ¿no?, mismo en movimiento rápido. No sé si ustedes se acuerdan de los primeros calibres digitales. Si los movíamos muy rápido, aparecía letra E de error. Ese era un problema, ¿no?, de todas las marcas, ¿okay?,
de si la velocidad de movimentación del cursor fue muy rápida, entonces no es capaz de efectuar el conteo. Segundo ítem, economía de tiempo en la preparación antes de medir. El sistema absoluto no pierde el cero absoluto, como ya dijimos, a no ser que retire la batería. Mayor vida útil de la batería, también ya lo dejamos claro, 33,5 años o 20.000 horas, debido a un sistema de encoder con capacitancia electrostática. O sea, todo tiene alguna justificativa en la tecnología. Aquí no vamos a echar en tantos detalles técnicos que no vienen al caso. Mejor exactitud, o sea, los transductores lineares, especialmente desarrollados para esa finalidad, van a conferir mayor exactitud. O sea, la medida es realmente más exacta. Aparte de eso, claro, es por esos transductores, esos sistemas, que el instrumento consume mucho menos energía. Entonces las baterías pueden durar bastante. Vamos a hablar un poco ahora de la tecnología Coulomb Proof, que también todos los instrumentos, calibre, micrómetro, relojes, la variación es bastante grande en cada uno de los tipos. Y estas numeraciones, como ustedes pueden ver aquí, son IP International Protection, código del sellado, del hermetismo del sistema, que protege contra humedad, polvo, en fin, tiene estas numeraciones. Un primero y un segundo número que ya vamos a aclarar de qué se trata. Cuanto mayor el número aquí total, mayor es el sistema de lacración. O sea, el sistema es lacrado con un hermetismo mucho mayor. Aquí ustedes ven un reloj comparador para uso en dispositivos, International Protection 66. Aquí un reloj para sistemas automatizados, IP 54. Un micrómetro con el sistema Coulomb Proof, con IP 65, y este calibre aquí con IP 67. Aquí ustedes pueden ver entonces más una vez el instrumento en ambiente altamente agresivo, que permite entonces realizar un trabajo bastante económico. Entonces aquí tenemos que esos códigos llamados de IP, protección internacional o International Protection, son códigos que indican el grado de protección ofrecido por una estructura lacrada contra entrada de cuerpos extraños. El segundo ítem es protección del instrumento en ambientes agresivos, generando grandes economías con reparo de instrumentos. Inclusive aquí tiene una historia que no es única, eso se repite realmente bastante. Entonces tenemos uno de los cursos aquí que es mantenimiento y calibración de instrumentos convencionales. Inclusive yo soy uno de los que ministra ese curso, y realmente es una delicia, tanto pero por las técnicas, por el estudio de normas, en fin, y cómo poder recuperar esos instrumentos, y cada uno de los participantes cuenta su historia, cuál es el drama que está viviendo en su empresa con esos instrumentos que quebran, que hay que repararlos, que hay que calibrarlos, en fin, y cómo esos instrumentos también a veces son maltratados, trabajan en ambientes altamente agresivos, en fin, son historias deliciosas también, que los participantes vienen contando aquí. Entonces, una de las historias, este participante decía que después del turno de la noche, llegaba de la mañana, y encontraba una mesa grande, más llena de relojes comparadores, y algunos micrómetros también, y todos con un aspecto horrible. Esos instrumentos entonces, en el momento de abrirlo, era aquel polvo negro, un polvo extremadamente fino, que perjudicaba el funcionamiento correcto del instrumento. Entonces ellos andaban atrás entonces de ver qué metodologías, en fin, de desmontar, montar el instrumento, cómo saber cuál
son los componentes que se dañaron muchas veces en la propia calibración, ¿no?, de un reloj comparador, por los valores, ya da para imaginar cuál es el componente que está dañado, para poderlo trocar. Mas ese fue un caso extremadamente interesante porque inmediatamente hablábamos bastante, ¿no?, de este tipo de tecnología. O sea, ¿por qué que esa empresa que tenía una fundición, ¿no?, grande, los instrumentos se utilizaban tanto en ese sector, más ese polvo extremadamente fino, él caminaba también para otros lugares? Es como el coronavirus, ¿no?, que uno, ¿no?, está tosiendo, o está, ¿no?, resfriado, ¿no?, en fin, y van todos las micropartículas, ¿no?, de ese virus, ¿no?, llegando a todo cuanto es lado, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿por qué no hacer una experiencia, ¿no?, con un juego de instrumentos que tengan esta protección, este IP, International Protection, ¿no?, y hacer una experiencia, o sea, colocar esos instrumentos, ¿no?, en el medio de la producción, ¿okay?, para ver cuál va a ser el comportamiento de esos instrumentos? Porque la respuesta viene inmediatamente, son demasiado caros, son varias veces el precio de los analógicos. Claro, el analógico es un excelente instrumento, mas dependiendo de la situación, ¿no?, es como colocar un soldado en un campo de batalla con pantufla, pantufla, y en lugar de un uniforme con una prueba de balas, qué sé yo, un pijama. ¿Cómo que ese soldado se va a dar bien en la guerra? Esos serían los ambientes agresivos, ¿no?, para un instrumento. Y lo más interesante y maravilloso de ese ejemplo, ¿no?, que este rapaz, ¿no?, era muy motivado, ¿no?, muy total, ya fue hablando con el jefe de él, ¿no?, durante el curso, ¿no?, y lo convenció a que estudiara determinados códigos que nosotros íbamos a sugerir, ¿no?, para comprar algunos instrumentos y colocarlos lá para trabajar y ver cuál es la economía, ¿no?, que va a tener esa empresa, no solamente en el valor de los instrumentos, y sí en el tiempo que esas máquinas quedan paradas, o en el tiempo que tenemos que sustituir ese reloj, y el tiempo que cuesta administrar tanto instrumento, ¿no? Todo tiene un costo, todo tiene un costo. Bueno, para acortar la historia, ellos usan ahora solamente instrumentos con códigos IP, ¿no? Todos los relojes de ellos, que están ahora en cantidad menor, ¿no?, son con código IP. Bueno, mayor durabilidad del instrumento reduciendo tiempo con paradas de máquinas en el proceso productivo, ¿no? Entonces el instrumento va a durar más, no vamos a tener que parar la máquina para retirarlo y después para sustituirlo y colocarlo de nuevo en funcionamiento, ¿okay? Entonces vamos a ver aquí cuáles son esos códigos, ¿no?, IP. Entonces vamos a ver esta tabla aquí, ¿no? Protección internacional, índice de grado de protección de acuerdo con DIN 40050, ¿okay? Entonces, protección contra sustancias externas y polvo, ¿tá? Entonces, aquí tenemos el tamaño de las partículas, no mayores que 50 milímetros, 12 milímetros, 2 milímetros y medio, o sea, muy grande, ¿no? Ahí serían una pedrera, ¿no? ¿Tá? Ahora, partículas menores que 1 milímetro. Aquí son lo que ya mi tutorio coloca, ¿no?, en sus productos, ¿no? IP4, o sea, primero número 4, por eso el país es primero número 4, 40, 42, ¿no? Tenemos dos ahí, ¿no? ¿Okay? Entonces, primer número, son partículas menores que 1 milímetro, residuos de polvo, ¿no?, entrada de polvo. Pido disculpas porque lo que es foto, aquí es difícil de traducir encima porque es foto, no es texto para sustituir, ¿okay? Ahora, el segundo número sería una protección contra agua, líquidos, ¿tá? Entonces aquí ven, gotas de agua vertical, sería el código IP-X, que sería, ¿no?, ese X, ¿no?, X, IP-X1, o sea, X son estos de aquí, 4, 5 y 6 en el caso de mi tutorio, ¿okay? Y 1 sería para gotas de agua en la vertical. Después gotas de agua oblicuo, IP X, o X, perdón, 2.
agua aspergida, né? Quando o padre na igreja, né, católica tem água, né, está aspergindo, se fala em português, né? Como seria em espanhol? Não sei. Bom, projeção de água, né? Ok, já estamos já colocando um chorro de água aí. Aqui já um chorro de água mais forte. Onda de mar, ou seja, um ambiente onde se produz, né, esse spray, né, de onda de mar que também, né, viaja. Né? Inmersión sería sumergir el instrumento, ¿no?, en un tanque, por ejemplo. Un tanque de agua tiene que medir debajo del agua. Entonces ya sería un código IP, que sería uno de estos de aquí, 456, y el número 7. Y con el instrumento ya a profundidades mayores, ¿no?, donde la presión, ¿okay?, ya del agua, ¿no?, ya requiere una protección mucho mayor, ¿no?, son ya más especiales, ¿no?, hasta el 7, ¿no?, está en mi tutorial. Todos ustedes pueden ver aquí, IP 4 con 0 con 2, IP 5, 5.3, 5.4, o sea, 5.3 sería agua, ¿no?, así tirado con la mano, ¿ok?, o 5, ¿no?, sería chorro de agua, ¿ok? Después tenemos aquí IP6, que es entrada de polvo fino, ¿no? 5 y 6 entradas de polvo, ¿ok? Y también tiene la protección contra líquidos, ¿okay?, que sería por ejemplo, 55, 65, 66, 67, ¿ok? Entonces, esa es la tecnología Coolant Proof que contribuye fuertemente para esa mayor productividad. Espero que esas dos tecnologías, ¿no?, hayan quedado claras, porque eso es realmente una parte importante, ¿no?, bastante importante en el momento que estamos seleccionando un instrumento. Entonces ustedes saben que el criterio de selección del instrumento es que el instrumento sea más exacto que la tolerancia de la pieza. O sea, tengo un proyecto de una pieza, la ingeniería entonces colocó cotas y tolerancias. Para medir esas tolerancias, vamos a elegir un instrumento que tenga una resolución o una graduación, en el caso de los mecánicos, que sea un décimo de esa tolerancia, o un quinto en el peor de los casos, ¿tá? Entonces ahí sí es una selección de instrumentos económico, porque la frecuencia de medición es pocas medidas durante el día, en fin, ¿okay? En el caso ya de tener más medidas, mayor cantidad de medidas, ¿okay?, y valores, ¿no?, de medidas que me van a llevar a hacer alguna cuenta, o sea, ver la media aritmética de esas medidas, ¿no?, la diferencia entre la mayor y la menor, en fin. Y si eso voy también a hacer un gráfico, o si yo voy a calcular, por ejemplo, la desviación estándar, que esos son cálculos demorados. ¿Cuándo comenzó el CEPI, el control estadístico de procesos? A unos 100 y pocos años atrás, ¿okay? Todos los instrumentos eran mecánicos y esos cálculos eran hechos manualmente con calculadora. Después vinieron las planillas Excel, en fin, y ahora tienen sistemas totalmente automáticos, que nosotros vamos a ver que sirven para tratar esos datos. Entonces aquí, trinquete de accionamiento doble, que facilita uso con una mano solamente. Entonces aquí estamos hablando ya ahora de un micrómetro de alta productividad. ¿Okay? Entonces, este micrómetro llamado Quantum-Mike tiene un paso de lucillo de 2 milímetros. O sea, cuando el tambor da una vuelta completa, que las puntas se distanciaron 2 milímetros de una vez. Siendo que en los micrómetros normales ese paso de lucillo es de medio milímetro. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un instrumento más rápido ahora. ¿Okay? Ese avance de lucillo 4 veces más rápido que los convencionales. ¿Okay? El trinquete de accionamiento doble, o sea, podemos accionar por esta parte,
que ahí tenemos una presión de medición constante, un sistema de medición constante, o por el trinquete convencional de los otros micrómetros que viene en esta parte. Tanto puedo usarlo con una mano solamente o girarlo por aquí, ¿ok? Como los normales. ¿Tá? Este instrumento, Quantum-IQ, tiene salida de datos para control estadístico de procesos, y tiene una protección IP65, tiene la tecnología Cool and Proof. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un instrumento bastante diferenciado, este micrómetro de alta productividad. Este micrómetro de alta productividad tiene un análisis aquí más claro. ¿Okay? Entonces, el tiempo de medición de un eje escalonado, midiendo con apenas una mano, tanto en una pieza que tiene varios diámetros. ¿Okay? Entonces, esta parte amarilla aquí del gráfico está diciendo el tiempo de accionamiento de un micrómetro digital común. ¿Okay? Entonces demora aquí en total son 53 segundos, de los cuales 41 segundos para llevar el instrumento hasta la medida. Abre y cierra el instrumento, y 12 segundos que son de la medición. ¿Tá? En el Quantum-IQ, de 53 segundos cae para 22 segundos, porque doy menos vueltas con el tambor, menos vueltas de rosca. ¿Okay? Entonces, una economía en el tiempo de medición. ¿Okay? Entonces está aquí diciéndola aquí en portugués. ¿Okay? Cuchillo con avance rápido, 2 milímetros por vuelta. Economía de 58% en el tiempo de medición. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un trinquete aquí en el tambor. Cuando gira en falso ya tiene la presión de medición de norma, 820 gramos. Y aquí tendría el trinquete en este maniplo, lo normal. ¿Tá? Y esos dientes, cuando hacemos el ruido de ese trinquete, ¿okay? Estamos enviando también micro vibraciones al husillo, ayudando a garantir la repetibilidad de la medición. Entonces, un instrumento más rápido y también más exacto. Aquí tenemos un comparativo de tiempo de abertura con micrómetro estándar. ¿Okay? Que serían estas figuras, 4 figuras aquí en la parte superior. ¿Okay? Entonces está en el 0 y vamos a abrir y cerrar el instrumento para medir estos dos bloques, este y este. ¿Okay? Y aquí abajo con el Quantum-IQ, que tiene 2 milímetros por vuelta en lugar de medio milímetro por vuelta. ¿Okay? Entonces vamos a tener aquí cuál es el tiempo que nos vamos a usar con uno y con otro, que tiene el gana ese de 58% del tiempo. Tenemos ahí un vídeo para ilustrar eso. Aquí tienen aquí las personas aquí de la producción que van a colocar el video para ver ese instrumento en los movimientos normales. Estamos encontramos rápido ahí el vídeo. Ustedes van a ver ahí cómo se mueven. Ahí. Cuando uno está abriendo, el otro ya está volviendo. Ahí estamos midiendo con el normal, y el segundo, el Quantum-IQ, ya está midiendo el segundo bloque. O sea, él ya cerró ahora todo para llegar a una medida pequeña. Entonces, uno midió las dos piezas y el otro midió con una economía de 58% del tiempo.
¿Okay? Entonces, si vamos a hablar de cómo tenemos aumento de productividad con los instrumentos digitales, aquí tenemos ya la diferencia y con algunas tecnologías. ¿Okay? Dentro de estos instrumentos digitales tenemos el reloj comparador. O sea, vamos a hablar aquí de algunos instrumentos solamente, como una muestra de algunas variaciones. Entonces tenemos un reloj comparador con salida pasa no pasa para automación. Aquí tenemos entonces cuál es el circuito de salida, los señales de voltaje, que son señales que pueden comandar dispositivos, pueden comandar la máquina para si ultrapasó la tolerancia parar, en fin. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el circuito de salida, circuito de entrada, ¿okay? Con los valores en voltaje de sus señales. Este reloj tiene función de retención del valor máximo o retención del valor mínimo. Envía señal de juzgamento, pasa no pasa, o más o menos no pasa. Ideal para conexión con CLP o dispositivo externo. ¿Okay? Tiene una alimentación externa de 12 hasta 24 volts de corriente continua. ¿Okay? Entonces, los instrumentos digitales no solamente tienen la lectura digital, tienen también recursos, recursos de preset, recursos de retención de valores, en fin, para todo, para ganar tiempo. Instrumentos exactos y para ganar tiempo. ¿Okay? Y ustedes ven aquí este reloj aquí, tiene el sistema absolute y el sistema de IP. ¿Okay? Tiene aquí una zanfona para evitar entrada de polvo de estas partes. ¿Okay? Entonces, instrumentos digitales con las tecnologías. Aquí un reloj comparador de otro modelo y de CX con función de cálculo. Entonces también este es un reloj con absolute, un código IP también. La función de cálculo tiene esa función de X es igual a AX con retención de valor de amplitud. Esto está colocado aquí en un dispositivo que puede medir aquí la concentricidad de el ángulo aquí cónico de un eje, de una válvula, de válvula. ¿Okay? Entonces está aquí dentro de 6 centésimos en relación a este diámetro. ¿Okay? Eso no puede tener aquí una batida mayor de que 6 centésimos. ¿Tá? Entonces este instrumento va a tocar esos puntos aquí. Ahí está la parte de sensor aquí, que es lo que está dando un movimiento para el reloj, para que el reloj pueda dar ese valor. Este es un dispositivo, un dispositivo propio para esa finalidad. ¿Okay? Entonces aquí está la fórmula utilizada y el reloj va a dar entonces esa lectura ¿okay? De ese error con simbología de GD y T de forma directa. Entonces, una de las funciones de los relojes también es esa función más noble, más compleja, que de cálculo, aumentando con eso, claro, naturalmente, y en mucho, la productividad. Dentro de estos instrumentos también digitales tenemos aquí un mini procesador estadístico de ese modelo, que puede ser conectado a través de cables al mini procesador o enviar los datos también a distancia. Entonces imprime valores de medición y resultados estadísticos. Hace el juzgamiento de tolerancia, pasa o no pasa. Y también, aparte de eso, entrega el número de los datos, valor máximo, mínimo, media, desviación padrón o desviación estándar, número de defectos, fracción defectuosa, índice de capabilidad de proceso, histograma, carta de control y cálculo de los límites de control. O sea, cartas entrega las dos cartas de amplitudes y de medias. Aquí están entonces todos los procesos.
Inclusive aquí una utilidad muy grande también en el estudio de lotes pilotos. O sea, yo puedo medir ahí 100, 200, 500 piezas hechas por una máquina con los cálculos de desviación estándar, desvío padrón. ¿Okay? Vamos a ver si el índice CP es superior a 1.3 o 1.6 para ver si la máquina es adecuada para hacer ese trabajo. ¿Tá? Entonces, antiguamente esos valores eran todos con un cálculo con calculadora. Realmente, ¿Okay? Dentro de los instrumentos digitales, aquí tenemos el único micrómetro en el mundo con resolución de 1/10 de micrómetro. 1/10 de micrómetro. Entonces, reduciendo bastante el error humano en la medición. Mas también aquí tenemos una llamada muy especial. Este instrumento puede garantizar la calidad de la medida en la producción. O sea, teniendo un instrumento más exacto, puedo controlar los instrumentos que están en trabajo en la empresa. Entonces, la ventaja es que puede haber una revolución en el concepto de calibración. O sea, yo puedo verificar los instrumentos que están trabajando en la producción, ¿okay? Con este micrómetro más exacto. Mido la pieza que midió el instrumento normal con este instrumento más exacto y puedo concluir si ese instrumento está en condiciones de continuar trabajando o no. O sea, él se transforma en una estación de calibración. ¿Tá? Entonces, él va a hacer aquí la calibración de piezas de producción. Puede sustituir equipos como un banco micrométrico. ¿Tá? Entonces, aquí el trinquete ¿okay? Es integrado al tambor con rodamientos internos para dar una mayor estabilidad. O sea, el instrumento, que es el único que existe en el mundo, tiene todas estas sofisticaciones para garantir esos resultados. Aquí tenemos una propuesta también dentro de esta, digamos así, análisis, campaña de cómo puedo aumentar la productividad con instrumentos digitales. Entonces, aquí tenemos el instrumento en calibración normal, puede ser un micrómetro analógico de la producción. Entonces, siempre voy a tener que controlar si están en el cero adecuado, porque puede tener aquí partículas de polvo, suciedad, en fin. O el instrumento puede también haber sufrido algún accidente, en fin. Tenemos que checar ese cero diariamente. ¿Tá? Y así todos los días vamos a hacer todos esos preparos. ¿Okay? Y después de un cierto periodo, que puede ser 6 meses, un año, en fin, vamos a ver si el instrumento precisa ser nuevamente calibrado con todos los protocolos oficiales de la calibración. Más también con este instrumento, el más exacto del mundo, con una resolución de 1/10 de micrómetro, puedo hacer un constante monitoreo. Nosotros mismos podemos hacer esto con ese modelo, ¿okay? MDH. Entonces estamos ahí elevando la calidad de los procesos. Entonces, por ejemplo, el método de verificación va a ser, ejemplo 1, puedo verificar aquí, con el instrumento de producción, mido la pieza, ¿okay? En las cotas que corresponden, y después mido, comparo esas medidas con este instrumento más exacto, para ver si este instrumento está de acuerdo. ¿Okay? Y aquí entonces puedo ir a este proceso que era tener un instrumento calibrado que está en trabajo. ¿Okay? Puedo hacer ese monitoreo constantemente. Y el ejemplo 2 sería también otra cosa que cualquier metrologista puede hacer en la fábrica, es verificar la condición de la máquina de medir tridimensional periódicamente, utilizando este instrumento, este calibrador, el Checkmaster, ¿okay? Y haciendo una inspección en 4 posiciones. ¿Tá? Ahí voy a ver cuál es la confiabilidad en la medición. Si detecto que hay variación, entonces tendríamos que comunicar antes de la calibración de la máquina. O sea, con un instrumento de este puedo hacer una estación de calibración interna. En esta propuesta de reducir la incertidumbre en la fábrica, también vamos a tener aquí las piezas que voy a medir en la producción, que está aquí al medio, ¿okay? Los instrumentos y equipos de medición que voy a tener para hacer todos esos trabajos, ¿okay? Y voy a también tener a disposición los instrumentos de referencia, o sea, este MDH con la resolución de 1/10, un linear height, un calibrado trazador de altura,
que también tiene una resolución de 1/10, ¿ok? Aquí nos tenemos instrumentos digitales también, en fin, calibradores de relojes comparadores, y palpadores, y los patrones escalonados, para verificar máquinas. O sea, teniendo los instrumentos de referencia, voy a tener los instrumentos que trabajan en la producción y voy a tener excelentes mediciones con esos instrumentos siendo digitales o analógicos, graduados. Aquí verifique usted mismo también la máquina de medir y evite sorpresas en la calibración periódica. Entonces, con la estadística de los resultados sostenidos, podrá rever el concepto de calibración. O sea, no necesitamos esperar que la máquina tenga el periodo vencido para mandar calibrarla. Puedo verificar durante ese trayecto también cómo él está yendo. O sea, son tipo mini calibraciones que usamos más la palabra verificación periódica. Aquí tenemos entonces los comparadores digitales también, para aplicaciones diversas. Aquí tenemos etapas de gerenciamiento de la producción. Primera etapa de este gerenciamiento de datos, que los instrumentos que están entregando datos sería aquí recoger datos, entonces, sin resultados manuscritos, directo con el instrumento. Transferencia directa al computador a través de cables o a distancia, como estamos mostrando aquí en el final, transmisiones sin cable. La segunda etapa, un software dedicado. Usted mismo prepara el informe de calidad, entonces crea un certificado de inspección y va simplemente completando los datos en las planillas. Y también un control estadístico de procesos que puede ser a través de un software. Puede hacer entonces un control estadístico de procesos con un software. Y aquí tenemos la tercera etapa, que sería la fábrica inteligente en red. Entonces yo diría que comienza aquí, en este piso de fábrica, diría, piso de fábrica. Entonces aquí tenemos la comunicación sin fío o comunicación con fío. En portugués sería con cable o sin cable. Aquí con cable, las conexiones al computador, y aquí entonces a distancia, con este sistema UWave. Esta es la parte entonces de reunir los datos. Ahora, si estoy usando un software, por ejemplo el software MajorLink, uno de los más completos del mercado, voy a tener entonces aquí estos datos que fueron colectados, van para garantía de calidad o la ingeniería de producción para hacer análisis estadística de procesos. Esa análisis estadística va para el comando de la empresa, en toda la parte de directorías, y puede ser no solamente de una fábrica, puede ser subsidiarias en el mundo también, una comunicación internacional, para decidir si alguna medida debe ser hecha para corregir un equipo de producción. Ese software más sofisticado, que estamos hablando, MajorLink, va a tener esas mediciones online, y un software de control estadístico. Entonces aquí, dice aquí, mida menos, adoptando control estadístico de proceso. Claro, que voy a medir solamente algunas piezas, el resto va a estar garantizado por todo un sistema que dice que si midió esas tantas piezas de muestra, que dice que el lote está perfectamente aprobado, el proceso puede continuar. Implantar este sistema es más fácil y accesible de lo que se imagina. Este software también, aparte de la comunicación sin cable o con cable, aquí en el piso de fábrica, todo en tiempo real, puede llevar entonces a que esa ingeniería de producción y garantía de la calidad haga un análisis en tiempo real. Pueden hacer gráficos y aparte de eso, también algunos controles, administración de procesos, patrones aquí de repetibilidad y reproductividad, administración también, de patrones, y todo esto aquí a distancia. O sea, ¿qué tal tener un sistema, por ejemplo, que usted está en el campo de golf, toca el celular
y es para decir entonces que hay algún problema en la fábrica con la máquina número tal. Y tal vez voy a llegar para los técnicos en la fábrica y tal vez se les me diga sí, aquí ya detectamos y ya estamos corrigiendo. O tal vez el aviso de ese director que está en el campo de golf lleve a que alguien tome alguna medida para evitar que los lotes de piezas se pierdan. ¿Okay? Esas etapas de gerenciamiento son bastante simples. Entonces aquí tenemos etapas de implantación, profesional especialista en CEPI, entonces con instrumentos analógicos y planillas, instrumentos digitales con todas esas planillas, ¿okay? Y nosotros vemos aquí que con el trabajo manual puede llevar 12 meses implantar el sistema, con planillas, Excel, tal, 6 meses, más con un software completo de este tipo puede demorar un mes, o sea, una implantación rápida. ¿Okay? La justificativa entonces es inversión de bajo costo, no necesita de especialista en CEPI y dispensa horas de entrenamiento. ¿Para qué sirve el control estadístico de procesos? Para tomar acciones correctivas antes que las piezas fuera de especificación sean fabricadas. Para analizar un proceso y tomar acciones preventivas para tornarlo más productivo. Identificar causas que afectan la estabilidad del proceso. Y para seleccionar la máquina adecuada para atender las especificaciones del producto, mediante análisis de un lote piloto. ¿Okay? Cuanto a normas internacionales, un comunicado importante de mi tutorio es que mi tutorio atiende los requisitos establecidos por la marca CE, Comunidad Europea, la directiva ROHS, WEEE y el reglamento REACH, que indica que su producto está en conformidad con las normas esenciales a la salud, seguridad y la legislación de protección ambiental. ¿Okay? Entonces, personal, nuestros queridos participantes de los países que ya citamos, ¿okay? Esperamos que con este nuevo webinar nuestro objetivo, que era aclarar que los instrumentos digitales contribuyen poderosamente para el aumento de la productividad, sí, y con las nuevas tecnologías y con todos esos recursos, con todos ese software que existen, entramos en un mundo de conectividad, en un mundo en que se fabrica en grandes cantidades, ¿okay? O en pocas cantidades, ¿okay? Y nada se desperdicia, solamente productos de alta calidad con un excelente precio para el mercado, ¿okay? Y satisfacción general. Entonces agradecemos la participación de todos ustedes. Nos colocamos a disposición, ahí está los emails, enderezos de email, que tanto da mi tutorio cuanto da mi empresa, que tengo el orgullo de prestar servicios ahora después de 33 años trabajando en mi tutorio. Ahora soy un prestador de servicios. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por la atención y esperamos que en breve estén conectados también de nuevo con mi tutorio para los próximos webinars que tienen el único intuito de diseminar los conocimientos meteorológicos. Muchas gracias.